Buenos días a todas y todos los presentes, bienvenidos al tercer módulo del curso anual de posgrado de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral. El tema es alergia a medicamentos. Los disertantes son el doctor Luciano Garavaglia. El tema que él dará es reacciones alérgicas a medios de contraste lodados. Luego el doctor Antonio Sánchez Segovia con el tema hipersensibilidad a betalactámicos en pediatría. Por último, el doctor Ricardo Swiner con el tema desafíos en el manejo de reacciones de hipersensibilidad a antineoplásicos. Los disertantes, la coordinadora es la doctora Diana Fernández y los disertantes son el doctor Roberto Josen y el doctor Aldo Cavallo. Buen día, doctor Cavallo, usted puede comenzar cuando quiere. Buen día a todos. El doctor Josin y yo somos los moderadores, así que vamos a comenzar. Voy a presentar al doctor Luciano Garavaglia, joven especialista en medicina interna y en alergia, especialista en medicina en alergia y inmunología clínica, que él está como antecedente como médico también de la sección alergia e inmunología del Hospital Italiano y integrante del Comité de Alergia a Fármacos de la Asociación de Alergia e Inmunología Argentina. Y por otro lado, es también médico del Hospital Clínico y en la sección de alergia del Hospital Militar acá de Paraná. Así que, por otro lado, le damos la bienvenida a la asociación porque él ha llegado hace muy poco tiempo acá a Paraná y tendremos que destacar que es el hijo de quien fuera nuestro presidente de la Asociación de Alergia durante 2 o 3 oportunidades, el doctor Miguel Garabal. Así que, Luciano, te doy la palabra. Como decía Aldo, muchísimas gracias por la presentación, un honor que estés acá y bueno, gracias a todos por la invitación, gracias a todos por la invitación a formar parte de este módulo. Comenzando con la charla, con la disertación de hoy, cuando Cecilia me invitó a dar esta charla, me puse a pensar un poco de cómo abarcar un tema tan grande y con tanto material como es las reacciones adversas a contrastes derivados, entonces me puse la meta de realizar una revisión de las guías de mayor impacto, de últimos artículos, como para tratar de unificar conceptos y que todos podamos hacer medianamente lo mismo ante la presencia de este tipo de reacciones o prevenirlas. Como comenzando con el tema, plantearnos qué sabemos del tema, porque tenemos guías de hospitales, guías de las distintas asociaciones, guías nacionales, guías internacionales, españolas, asiáticas, británicas, todas cada uno con diferentes conceptos y con diferentes modus de acción. Como también, si fuera poco, tenemos distintos artículos de actualización de prevenciones, de cómo interpretar o caracterizar a cada paciente, de cómo prevenirlo mediante factores de riesgo, de qué corticoide utilizar y qué no corticoide utilizar, cuál es mejor, qué tipo de premedicación utilizar. Pero la verdad y la pregunta que nos tenemos que saber es ¿cuánto sabemos? Como por ejemplo, desde mi punto de vista, nos siguen ocurriendo este tipo de reacciones, como pasó en el hospital hace poco, con una señora de 55 años, que se iba a estedificar con su cáncer de mama de diagnóstico reciente, con antecedentes solamente de hipertensión tratada con el alapril y diabética insulino requiriente, que ingresa a hacerse la tomografía, minutos después de hacerse la tomografía es derivada al shock room con este monitor, donde se evidenció una taquicardia ventricular, una torsiada de Point y la paciente terminó previamente una paciente estable que iba a hacer un estudio programado, ventilada y con asistencia respiratoria mecánica y todos los procedimientos invasivos que se deben realizar. Por lo tanto, a la hora de esta sección que me ha tocado, vamos a tocar varios contenidos acerca de cómo interpretar este tipo de reacciones. Como comenzando, vamos a conocer al contraste. Los contrastes iodados son sales de yodo que tienen anillo de benceno y 3 átomos de yodo como mínimo, lo cual se conoce como triiodobencenos, donde conocemos que mayor cantidad de átomos yodados es mayor la intensidad de la imagen y mayor la posibilidad de reacciones al contraste. Se clasifican en base a sus anillos en monómeros, que tienen un anillo, y en dímeros, que tienen 2 anillos, en base a la activación de sus partículas, ya conocida como iónicos, cuando se activan con agua, y no iónicos cuando son neutras, y en base a la molaridad plasmática, donde tenemos aquellos hiperosmolares, isomolares y posmolares, dependiendo de la molaridad plasmática de cada individuo.
Por lo tanto, dentro de la clasificación tenemos aquellos monómeros iónicos hiperosmolares, los monómeros no iónicos, los dímeros iónicos hiposmolares, y los más utilizados que son los dímeros no iónicos isosmolares. Por lo tanto, mayor cantidad de anillos, mayor cantidad de iodados, mayor osmolaridad, mayor las posibilidades de reacciones adversas al contraste que tenemos durante cada aplicación. Dentro de, por lo tanto, esta clasificación, tenemos los diferentes contrastes utilizados a nivel internacional, pero a nivel de lo que sería nuestro país, los que más se integran son los diméricos de bajo peso molar, los monómeros de bajo peso molar y los diméricos que son isomolares. Los diméricos de bajo peso molar son el hexaglate que se utilizan principalmente para cardioimágenes, aquellas cirugías programadas o CCG, donde se necesita una mayor intensidad de la imagen. Los otros, tanto los no iónicos, se utilizan principalmente en las tomografías, donde si tenemos que elegir nosotros y tenemos la posibilidad de seleccionar un contraste, seleccionaremos aquel dimérico no iónico e isosmolar. Dentro de lo que es la epidemiología de las reacciones por contraste, tenemos a nivel general una prevalencia en 1 en 170.000, lo cual es muy leve. A nivel de los contrastes no iónicos, dentro de los contrastes iónicos hay una gran variabilidad del 1 al 12%. La mayoría de estas reacciones son leves, una mortalidad baja. En los últimos años, las reacciones no inmediatas y retardadas superaron las inmediatas, principalmente ya sea por el subregistro que hay entre estas reacciones, por la premedicación, ya que uno se tiende a premedicar a todos los pacientes últimamente, y la valoración de un especialista en alergia o no en las reacciones. Donde ioxol y dexadol son las mayor implicadas, pero esto es porque son los mayor contrastes que se utilizan, y se establecieron diferentes factores de riesgo para prevención y presentar una reacción, y donde ya se estableció y ya se sabe que la alergia a los mariscos, pescados de nuestra fuente de yodo no son un factor de riesgo para una reacción adversa al contraste. Dentro de lo que se conoce como factores de riesgo de estas reacciones tanto inmediata como tardía, tenemos las múltiples administraciones de contraste, los contrastes de alta osmolaridad o iónicos, como hablamos, que el paciente tenga una falla renal agudo crónica, antecedentes de la patología cardiovascular diabéticas, alergia a fármacos diferentes, reacciones previas a cualquier medio de contraste, la atopía, el asma, principalmente en mujeres entre los 65 a 75 años, con tratamientos con betabloqueante y ECA, y principalmente con mastocitosis. Por lo tanto, dado todos los factores de riesgo y dado el conocimiento de las diferentes guías, uno empieza a plantearse dentro de la balanza de la fisiopatología que las reacciones son propias del contraste, o sea, son en el blanco del receptor del contraste, las que cuando nos vienen a la consulta derivado por colegas son las pseudoalergias o pseudoanafilaxias, o ya sea son de origen inmune fuera del blanco del receptor de contraste, las cuales podríamos interpretarla como inmediata o tardías. Hay diferentes teorías, hay diferentes etiologías, y dentro de las que son propias del contraste tenemos, por diferentes fisiopatologías, una de ellas es la histaminoliberación, que se da principalmente por los niveles de histamina y triptasas elevados encontrados en el plasma en estos pacientes, liberados por mastocitos y basófilos, donde se da principalmente las primeras administraciones y no se evidenció una IgE específica para los contrastes, ya sea por técnicas de inmunoensayo o activación de basófilos. Son las reacciones más severas, y el mecanismo implicado que se interpreta es la osmolaridad del contraste por la sensibilidad que tiene el mastocito a la misma. Mecanismo similar al de la vancomicina. Otras de las fisiopatologías propias del contraste tenemos la estimulación del factor 12, sabemos que este factor estimula la formación de calicreína y así el aumento de bradykininas produciendo angioedema, como también estimula la vía del ácido araquidónico, estimulando la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, aumentando prostaglandina en leucotrienos, promoviendo la vasodilatación y la broncoconstricción, y este es un ícono que principalmente se da en pacientes asmáticos y atópicos. Por lo tanto, se activa la vía intrínseca, tenemos estimulación de la calicreína, bradykina y produciendo un angioedema, y a nivel de la vía araquidónica tenemos la lipoxigenasa y ciclooxigenasa que va a producir una vasoconstricción y broncoconstricción. Interpretando esto, tenemos la tercera fisiopatología de estas reacciones propias del contraste, como la formación de las anafilotoxinas, continuando con la estimulación del factor 12, estimula las calicreínas, estimulando el sistema de contacto de complemento, estimulando la liberación de anafilotoxinas y interactuando directamente con el mastocito. En resumen, la histaminoliberación por la osmolaridad, la liberación de el estímulo de prostaglandinas y bradykininas y leucotrienos, y estimulando la vía de granulación del mastocito por el sistema de complemento, es lo que la fisiopatología que se proponen acerca de las reacciones propias del contraste. Pero también tenemos la etiología a nivel inmune, la etiología que respeta la clasificación de alergia a fármacos en general,
ya sea la Radney-Thompson, la clasificación de la WAO o Helicums, donde tenemos mecanismos inmunológicos que intervienen, y esta teoría comenzó a crecer por sobre todo por las técnicas in vitro que fueron desarrollándose, ya sea los RAS con alta sensibilidad, ya sea el aumento de tritasa e histamina que se trató de interpretar en las reacciones severas inmunomediadas, o test de activación de fásilo con citometría de flujo, o el test de activación de poblaciones linfocitarias. Yendo a lo habitual de nuestro consultorio, de nuestro hospital, tenemos nuestras técnicas in vivo para interpretar este tipo de reacciones. Ya sea nuestro prick test, sin diluir con cualquier tipo de contraste, o diluyéndolo para intradermo reacción 1 en 10 con solución fisiológica, donde debemos de testear el contraste involucrado y disponer de una batería alternativa para otro tipo de contraste, cuyo término explicaré después, con una alta especificidad y una sensibilidad muy variable. La variabilidad se va dependiendo del tipo de contraste que utilicemos o que utilice el servicio de imágenes, el tiempo realizado entre reacción y reacción, el tipo de reacción que presentó el paciente, la concentración o la cantidad de contraste que se le administró al paciente durante el estudio, la remedicación o la medicación utilizada, y muy dato importante, un icono importante, la gravedad del paciente a la hora de realizarse el estudio contrastado. Por otro lado, tenemos las reacciones con contrastes tardías, donde nuestros test principales son el test de parche, el intradermo reacción tardía, el test de parche sin diluir, y el intradermo reacción tardía, dilución de la 1 en 10 como la inmediata, donde también se debe testear el contraste involucrado y una batería alternativa, con una especificidad alta y una sensibilidad variable, cumplimos las mismas características de las reacciones inmediatas. Dentro de las manifestaciones clínicas, las voy a pasar rápido porque son manifestaciones que ya conocemos, que pueden ser reacciones inmediatas o reacciones tardías, de prurito y la urticaria, yendo a la cabeza, principalmente en ambas. Y dentro de las reacciones generales que siempre se le debe avisar al paciente, si nosotros lo valoramos previamente, son las reacciones propias del contraste que se ven en mayor cantidad, como es el calor local a la hora de la limitación del contraste por vía endovenosa, la cefalea, la epigastralgia, náuseas y vómitos. Pacientes que podemos llegar a ver en nuestros consultorios, pacientes que podemos llegar a ver en la sala de internación, cuando nos realizan las interconsultas, los pacientes diferentes que hemos tenido. Y dentro de lo que es el diagnóstico y lo que son las reacciones propias del contraste, siempre vamos a tener nuestro gold standard de todo tipo de test, ya sea farmacológico, que es nuestro test de provocación controlada. El test de provocación controlada está ya establecido, se debe hacer cuando tenemos test cutáneos negativos, o cuando tenemos test positivos, pero con contrastes alternativos, ya sea valorando la tolerancia del alternativo, como también si puede o no presentar reacción cruzada con nuestro contraste que nos dio positivo. Principalmente se trata de realizarlas con reacciones no severas y, dependiendo de la experiencia médica, y siempre en un sector adecuado, porque también estos pacientes tenemos que tener en cuenta, a diferencia de otro tipo de test con diferentes fármacos, que estos pacientes debemos evidenciar los antecedentes cardiológicos y por sobre todo nefrológicos. Estos test se pueden realizar, ya están establecidos, como en el caso que haya sido una reacción inmediata, con dosis endovenosa crecientes, ya sea de 5, 15, 30 y 50 centímetros cúbicos del contraste involucrado o no, en intervalos de 30 minutos, llegando a una dosis máxima de 100 cc en el día. Y dentro de las tardías, también con dosis endovenosas, pero con intervalos de 1 hora, llegando a las mismas concentraciones en días alternativos. Hablamos de reacciones cruzadas entre contrastes, también están descritas, son poco frecuentes y se agruparon en 3 grupos diferentes. Principalmente esto es la importancia de la testificación del panel completo, donde dentro de los contrastes más utilizados en Argentina, las reacciones que más realizan reacciones cruzadas son tanto los monómeros, toluidotol y oxalan, como también los diméricos, el dioxadol, que es uno de los que más se utilizan, yendo a las reacciones del grupo C. Dentro de los algoritmos diagnósticos hay muchos, ¿sí?, de diferente tipo, pero la mayoría coinciden en este algoritmo, donde si nosotros tenemos una reacción adversa al contraste, debemos interpretar, dependiendo de la clínica y antecedentes del paciente, si es una reacción inmune o no inmune. Si interpretamos que es una reacción de origen inmune, debemos ver si la reacción fue inmediata o tardía. De ser inmediata, vamos a realizar nuestros test in vivos principales, como son el prick test y el intradermo. De ser positiva, debemos de exponer al paciente con un contraste alternativo al que haya realizado y no haya dado negativo dentro de nuestro panel utilizado. Si la reacción es negativa, podemos exponer al paciente mediante una prueba de provocación previa al contraste. De la reacción ser
inmediata, o no tardía, le podemos exponer si da positivo al paciente con un contraste alternativo, provocándolo previamente, y si da negativo nuestro test, podemos provocarlo con el mismo contraste y ver la tolerancia al mismo. Y ahora sí, si la reacción fue no subjetiva, o sea, nosotros interpretamos que ha sido no inmunológica, es aquí donde entra en juego la premedicación. ¿Premedicamos a este paciente? ¿Tiene eficacia la premedicación de este paciente? Esto es un algoritmo diagnóstico, tuve la oportunidad de estar en el Hospital Valdebrán de Barcelona, donde ellos tienen un kit de contraste que testean a todos con los pacientes que han tenido una reacción adversa a contraste con todo este contraste para tener un contraste alternativo a utilizar. Yendo al tratamiento de las diferentes reacciones, sin lugar a dudas, para cualquier patología que enfrentemos, el mejor tratamiento para las reacciones es la prevención, pero más aún en las reacciones adversas al contraste. ¿Dónde? Esto va a estar muy importante, va a ser nuestro interrogatorio en los pacientes que tengamos, que podamos prever antes de realización un estudio contrastado, luego del mismo, conocer los factores de riesgo, explicar al paciente las posibilidades de realizar una nueva reacción y sobre todo tener un contacto directo e informar a los profesionales que intervengan en el procedimiento para estar atento en este paciente y sobre todo saber el tratamiento ante una eventual reacción. Para eso debemos clasificar al paciente en base al riesgo, clasificar a la reacción adversa, determinar el contraste causante y la tolerancia, como también la posibilidad de reacciones cruzadas. Es ahí donde interviene el servicio de imágenes que nos va a proveer la información necesaria. Interpretar un tipo de premedicación a la hora si el paciente tiene que utilizar nuevamente un contraste o si es la primera vez que lo utiliza. Y sobre todo, optimizar el tratamiento en el caso de una reacción al contraste. Ahora sí, yendo a la premedicación, dentro de todo traté de agrupar según el nivel de evidencia de lo que sería la premedicación de las distintas guías de alto impacto. Yendo, que la asociación de glucocorticoides y antihistamínicos es mayor efectiva que aislados, la administración de antihistamínicos, de solo antihistamínicos en reacciones leves es muy efectiva. No se sugiere integrar, ejemplo, inhibidores de los H2 como Montelukast, porque no tiene ningún tipo de efecto a nivel de la premedicación. La premedicación bioral es más efectiva que la endovenosa a nivel de si tenemos un estudio programado. Los glucocorticoides son de mayor eficacia 6 horas antes del estudio y no hay diferencias significativas entre la prednisona y la metilprednisolona a la hora de utilizar un glucocorticoide. Perdón, los estudios utilizados, la mayoría de estudios realizados fueron con estos antihistamínicos, tanto difenidramina, fexofenadina, vilastina y levocitiricina. Siguiendo con los niveles de evidencia, tenemos que la premedicación disminuye reacciones leves y moderadas en un 50 o un 60%. Las reacciones post-premedicación, la mayoría son leves, luego moderadas y una muy pobre porcentaje a nivel severas. Y las reacciones severas o paciente riesgo severo, siempre debemos identificar el contraste, contraindicar el contraste venenoso dependiendo sea el caso, valorar reacciones cruzadas, tolerancia y una eventual desensibilización si no queda ninguna alternativa para el paciente. Dentro de la premedicación, de gran importancia, los esquemas recomendados actualmente en estudios programados en reacciones leves, antihistamínicos 12 horas y 2 horas antes del estudio. En reacciones moderadas y severas, glucocorticoides y antihistamínicos 12 horas y 2 horas antes del estudio, o el esquema más conocido 13, 7 y 1. No hubo diferencia en ninguno de estos dos esquemas. Aquí sí entraría en juego los antecedentes del paciente, principalmente si tenemos un paciente diabético hipertenso con alteraciones nefrológicas, como para interpretar qué tipo de antihistamínico vamos a utilizar y qué glucocorticoide vamos a utilizar y en qué cantidad. En el caso de las urgencias, hidrocortisona 200 miligramos o metilprednisolona 40 miligramos, 2 horas antes del estudio y cada 4 horas hasta que se realice el estudio en el caso de un retraso, y Benadryl 50 miligramos endovenoso 1 hora antes del estudio. Para tratamiento de reacción e hipersensibilidad, el tratamiento, según las guías, tanto por nosotros como también enseñar a todos los integrantes del servicio de imágenes. De sensibilizaciones, no me voy a explayar demasiado, pero hay descritas, tenemos varios esquemas, hay muchos artículos que definen desensibilizaciones, principalmente se realizan en los pacientes que han realizado algún tipo de reacción adversa en un estudio contrastado y deben de realizar un cateterismo, una hemodinamia en estos pacientes. No queda otra alternativa que desensibilizarlo con el riesgo que esto implica tanto para el estudio de por sí como por todo el paciente y la intensidad de este tipo de sensibilización.
Yendo, ya que mi colega va a hablar un poco después de pediatría, los contrastes en pediatría son muy poco frecuentes del tipo de reacciones, hay mayor repercusión de la vía aérea. En este caso, muy importante, la mayor cantidad de casos se relaciona con los anestésicos sistémicos, ya que los pacientes pediátricos deben de sedarse, en algunos casos. Un estudio de 2017 habló de la infusión de contrastes hipomolar no iónicos con un porcentaje muy bajito, la mayoría de las reacciones son leves. No se registraron casos de mortalidad y dentro de los pacientes testeados una sensibilidad y especificidad similar en adultos. Los protocolos de premedicación y tratamiento son similares en base a kilo peso de paciente. Como conclusiones finales, ya cerrando esta charla, las reacciones a contrastes pueden ser tanto de origen inmune y no inmune. Actualmente hay mayor evidencia de las que reacciones inmediatas graves son IgE mediadas, inmunes. Los test de alergia son útiles para identificar en algunos casos el contraste involucrado y buscar alternativas eficaces para utilizar. Se debe disponer de un panel alternativo de contraste para tener otro tipo de alternativas. La premedicación es útil para evitar la recurrencia de reacciones leves y moderadas, pero no estaría indicado en reacciones inmediatas o tardías severas. Y siempre, siempre muy importante, disponer de guías hospitalarias donde debemos de trabajar en conjunto con los diferentes equipos y principalmente con el equipo de diagnóstico por imágenes. Y como siempre digo, siempre en este caso, en varios casos, y en este caso por sobre todas las cosas, debemos trabajar en base a la persona, pensar en el paciente, en los factores de riesgo y el estudio que se va a realizar, en el lugar donde se va a realizar y capacitar al personal que va a realizar el estudio, y por sobre todas las cosas, el tiempo, si es un estudio programado o si es un estudio de acción inmediata. Muchas gracias. Y bueno, dejo de compartir ahora. Sí, bueno, muchísimas gracias. Excelente exposición, Luciano. Le doy el pase al doctor Josen para la presentación del doctor Sánchez Segovia. Buenos días. Felicitaciones, Luciano. Muy clara tu exposición. Y ahora tengo el gusto de presentar al doctor Antonio Sánchez Segovia, que es médico pediatra, especialista en neonatología, especialista también en alergia e inmunología, miembro del Comité de Alergia de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, y jefe del Servicio de Alergia del Hospital San Martín de Paraná. Adelante, Antonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la Asociación del Litoral por la invitación a dar esta charla. Voy a hablar sobre alergia a beta-lactámicos en pediatrías solamente. Quiero informar, o sea, quiero comentar de que este tema es sobre el consenso, todo lo que voy a hablar es sobre el consenso de alergia a beta-lactámicos que realizó el Comité de Alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría, al cual yo pertenezco. Vamos a hacer una definición de alergia a medicamentos, o sea, es cualquier efecto perjudicial o no deseado que ocurra tras la administración de una dosis medicamentosa normalmente utilizada en la especie humana para la profilaxis, diagnóstico y o tratamiento de una enfermedad. Hay que tener en cuenta que estas reacciones alérgicas a medicamentos son eventos adversos no explicables por su acción farmacológica, sino mediados por un mecanismo inmunológico y que se caracterizan por su especificidad y reproducción con la exposición al fármaco. Los mecanismos fisiopatológicos involucrados responden a la clasificación de Helicum. Dentro de la clasificación de Helicum, las que más intervienen dentro de las reacciones alérgicas beta-lactámicos son las de tipo 1 y las tipo 4, casi en un 90% de todas las reacciones. ¿Qué prevalencia tiene? La prevalencia es bastante baja dentro de la alergia a beta-lactámicos en sí, dentro de la pediatría. Es por debajo del 0,6% de la población pediátrica, y los niños representaron el 9,8% de los pacientes que consultaron por alergia a fármacos, según la revista alergológica del 2005, y solamente el 12% de ellos fueron confirmados. Hay que tener cuidado también, o tener en cuenta que el 80% de los pacientes derivados para estudio de alergia a drogas son menores de 3 años. Pero, ¿qué ocurre a esta edad? Tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que se confunde la reacción alérgica en sí
con la reacción que puede causar un virus a esa edad, y muchas veces el paciente queda rotulado como alérgico a un beta-lactámico para toda la vida. Eso hay que tener mucha cuenta porque es muy frecuente esa consulta de que vayan y dicen, yo soy alérgico a la amoxicilina o a la penicilina, porque cuando era chico tuve una reacción, entonces, y por años nunca tomaron algún derivado de beta-lactámico. ¿Cuál es la prevalencia a beta-lactámicos? Dentro de todas, la amoxicilina es el 1,4%, la penicilina 1,2%, la cefalosporina el 7%, y dentro de todas las reacciones alérgicas a drogas dentro de la pediatría, las amoxicilinas son el 65% y los AINE el 13% solamente. Las manifestaciones clínicas en niños son menos graves, al igual que es menor la frecuencia de la anafilaxis. Los factores de riesgo que tienen los pacientes para hacer una reacción a beta-lactámico. Una exposición recurrente de los mismos fármacos, ejemplo en pacientes con fibrosis quística, que son muy bombardeados por antibióticos. Frecuencia de administración y ruta de exposición, donde vamos a tener en cuenta mayor duración del tratamiento, tratamientos discontinuos o tratamientos múltiples. También tenemos que tener en cuenta las reacciones alérgicas previas a medicamentos. Eso aumenta la incidencia de alergia a beta-lactámicos. Las infecciones por virus de inmunodeficiencia, ya sabemos que este tipo de patología como el HIV, el Epstein-Barr o el herpesvirus producen hiperestimulación de los linfocitos T per se. El asma y enfermedades atópicas, ya que estos pacientes tienen mayor predisposición para liberación de histamina. Los tipos de HLA se han encontrado en China, que familias con un tipo de HLA semejante tienen más reacciones a beta-lactámicos. Dentro de los antecedentes familiares de alergia a fármacos, 10 veces más probabilidad de que hagan una reacción alérgica a beta-lactámico estos chicos. La fisiopatología, o sea, ¿por qué se producen? Ya que todos estos beta-lactámicos, como las penicilinas, cefalosporina, el carbapenem, los monobactámicos, el cefen y el ácido clavulánico, comparten un anillo que es la estructura química, que son anillos beta-lactámicos. Y si presentan cadenas laterales idénticas, aumentan la reactividad alergénica, ejemplo la amoxicilina y cefadroxila. Dentro de la patogenia y el correlato clínico, acá hice un resumen, o sea, es un cuadro, como para no hacerlo tan extenso, y donde se clasifica tipo de respuesta inmune, fisiopatología, cronología y síntomas clínicos. Dentro de la clasificación tipo 1, medida por IgE de Helicum, o sea, tenemos la fisiopatología es una degranulación del mastocito y el basófilo, ocurre entre minutos y 6 horas. Los síntomas clínicos son un shock anafiláctico, angioedema, urticaria y broncoespasmo. Dentro de la tipo 2, donde interviene la IgG y el complemento, la fisiopatología es la IgG con citotoxicidad dependiente del complemento. Ocurre entre 5 y 25 días y lo más frecuente son las citopenias. Dentro de la tipo 3, donde interviene la IgM y la IgG y el complemento, son depósitos de inmunocomplejo que ocurren de 7 a 8 días en la enfermedad del suero y urticaria y de 7 a 21 días en la vasculitis. La enfermedad ¿qué síntomas clínicos? Tenemos enfermedad del suero, urticaria y vasculitis. La tipo 4A, donde interviene TH1, o sea, tenemos un reclutamiento y activación de los monocitos de 1 a 21 días, y las principales síntomas es el eczema. Continuando con la clasificación de Helicum, o sea, acá los 4B, donde están los TH2, con la interleuquina 4 y 5, hay un reclutamiento y activación de los eosinófilos. Ocurre de 1 a varios días tras iniciar el fármaco, y hay un exantema maculopapular y un BRES. El 4C, tiene células T citotóxicas, como las perforinas, tiene una acción citotóxica de linfocitos CD4 y CD8 y produce una aceleración de la apoptosis en los queratinocitos. Es de 1 a 2 días en la enfermedad medicamentosa, y los síntomas que produce un exantema maculopapular como enfermedad medicamentosa, Steven Johnson, y la necrólisis
hiperdermolítica, y el exantema bulloso. Y la 4D, donde están las células T con interleuquina 8, ahí tenemos reclutamiento y activación de los neutrófilos de 1 o 2 días o más, y donde se presenta el exantema pastuloso generalizado agudo. Ahora, ¿qué metodología clínica podemos aplicar para este tipo de estudio? O sea, fundamental es una historia clínica muy, muy detallada. Es súper importante, como todas las drogas, cuando hay una alergia a droga o algún medicamento. El tiempo y exposición de la reacción, la patología de base, utilización conjunta de fármacos, investigar si hay tolerancia previa a ese fármaco o a fármacos o del grupo alternativo, y dentro de los métodos diagnósticos que podemos tener, acá se clasificó, lo puse en vivo, o sea, con ventaja y desventaja. Lo que tenemos es el dosaje de IgE sérica específica, que actualmente se hace por fluoroinmunoensayo o por electroquimioluminiscencia. Esta reemplazó al famoso RAS, que anteriormente usaban isótopos radioactivos, y entonces se empezaron a usar este método, donde se enfrenta el linfocito con la droga en estudio, y por una citometría de flujo se mide la fluorescencia. Las ventajas que tiene esta reacción, o sea, la IgE sérica específica es inmediata y es muy válida y sensible. Las desventajas que no antes de las 4 semanas, no después de los 6 meses. El test de activación del basófilo, con una expresión del CD63 y CD203, las ventajas que tiene un diagnóstico de reacciones graves dentro de los 12 meses, con reacciones de amoxicilina y ácidos clavulánicos, andan muy bien. Las desventajas que tiene es que se negativiza con el tiempo, pero es más específica para AINE y es regular para los beta-lactámicos. El test de transformación linfocitaria, que es una citometría de flujo, mide las ventajas que tiene, mide las reacciones de hipersensibilidad no inmediata, como el síndrome Stevens-Johnson, la necrólisis epidermolítica y el exantema medicamentoso. Y la desventaja que tiene es que un resultado negativo no es excluyente. Actualmente, acá en Entre Ríos, por lo menos, no se hace el test de activación del basófilo, pero sí el de transformación linfocitaria. En otros centros del país sí se hace la activación del basófilo, ya que lo que lleva es engorroso porque lleva mucha hora hombre, digamos, para realizarlo. Y dentro de los métodos in vivo, ¿qué tenemos? Las pruebas intradérmicas, que tenemos el prick test y la intradermoreacción. El uso, o sea, la reacción, tenemos en tipo 1, medidas por IgE y por linfocitos T, y las recomendaciones que se hacen son luego de 4 a 8 semanas de la reacción y no más de 6 meses, porque nos puede dar negativo. Esto tiene que hacer un alergista en un medio adecuado, evitar antihistamínico 10 días antes, y si el resultado es negativo, hacer el test de parche atópico, que este test de parche atópico es una prueba retardada. Se usa en reacciones tipo 4, en reacciones cutáneas graves, el Stevens-Johnson, el DES, el NET, y a veces 1/3 de los alérgicos a penicilina en estas pruebas dan negativo. No se realiza en pacientes con alteraciones en la piel. Y el test de provocación oral, o sea, el uso, o sea, es igual al anterior, no realizar, perdón, no es que no tiene riesgo, o sea, tiene riesgo, y no realizar en pacientes con anafilaxia al fármaco y en síndrome de Stevens-Johnson o alguno severo. Pero, ¿en dónde vamos a hacer, el tratamiento? El tratamiento, tenemos antibiótico alternativo, el tratamiento del shock anafiláctico si se produce, y ante la falta del tratamiento alternativo estaría indicada la desensibilización. Pero ¿dónde vamos a hacer la desensibilización? ¿En qué paciente? Tenemos indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones serían la sífilis en el embarazo, sífilis congénita y neurosífilis, fibrosis quística, infecciones por microorganismos multiresistentes,
susceptible solo a la penicilina, y está contraindicada como en la parte de adultos igual, el asma no controlado, con FEP menor de 70%, pacientes hemodinámicamente inestables, enfermedades cardíacas no controladas, el uso de beta bloqueantes, anafilaxia grave, insuficiencia hepática o renal y antecedentes de hiperreactividad bastante graves. Acá les voy a presentar algo práctico que es un algoritmo donde si tenemos una historia clínica podemos encontrar que sea una hiperreactividad inmediata o dudosa y una hiperreactividad no inmediata. ¿Qué hacemos ante ello? En la hiperreactividad inmediata hacemos una IG, un dosaje de IgE sérica específica, un test cutáneo, y si este da negativo, se usa una prueba de provocación. Si la IgE sérica es positivo y el test cutáneo es también positivo, se debe evitar desensibilizar. Si tenemos una hiperreactividad no inmediata o tardía, ¿qué podemos encontrar? Si es un exantema leve autolimitado, se hace una prueba de provocación. Si es un exantema moderado, se hace un test cutáneo. Si ese test cutáneo es negativo, hacemos prueba de provocación. Pero si es un exantema grave con un test cutáneo positivo, no se debe, o sea, se debe evitar la droga, no se debe realizar la prueba. Por último, ¿qué medidas preventivas podemos tener? Que esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, utilizar beta-lactámicos solo cuando estén indicados. El uso indiscriminado aumenta la sensibilidad. La penicilina tópica también favorece la sensibilización alérgica. En relación con la genética de la historia familiar, parece tener más relevancia en las reacciones de hipersensibilidad tardía. Es muy, muy importante esto. Tener precaución en pacientes que requieren antibióticos frecuentemente, como la fibrosis quística. La correcta identificación de la reacción de hipersensibilidad es primordial para la prevención de futuras reacciones. Y una rápida intervención diagnóstica evitaría prolongar el rótulo de alérgico en la edad adulta y el uso innecesario de antibióticos alternativos, frecuentemente más caro y menos efectivo, y tendiente a generar multiresistencia. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez Segovia. Muy clara, muy precisa su exposición. Te doy paso, Aldo, para que puedas presentar al doctor Suiner. Bueno, sí, no sé si me escuchan. El doctor Ricardo, sí, ¿me escuchan? El doctor Ricardo Suiner va a presentar desafíos en el manejo de reacciones de hipersensibilidad a antineoplásicos. El doctor Ricardo Suiner es especialista en medicina interna y en alergia e inmunología clínica, médico de la sección de alergia del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, codirector de la carrera de especialista de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología y coordinador del Comité de Alergia a Drogas de la Asociación Argentina. Y tiene un plus también para nosotros, los del litoral, porque es hijo, el padre es un colega nacido en la ciudad de Santa Fe. Así que lleva sangre santafesina también. Doctor Suiner, cuando usted quiera, puede comenzar. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Aldo, por tu presentación. La verdad que para mí es un honor y es una alegría enorme poder compartir con tanta gente querida este espacio. Y bueno, agradezco a la Asociación del Litoral por la invitación. Bueno, voy a comenzar con mi presentación. En este caso, bueno, voy a hablar sobre, bueno, cuáles son aquellos desafíos que tenemos nosotros los alergólogos cuando nos encontramos y nos enfrentamos ante un paciente que ha presentado una reacción adversa a algún agente antineoplásico. Bien. Estos son mis conflictos de interés. Y sin lugar a dudas, desde el año pasado, ya va a ser casi un año, el gran protagonista de nuestras vidas es este virus, el SARS-CoV-2, que tiene en vilo a toda la humanidad al generar la pandemia por COVID-19, y dentro de esta humanidad hay distintas historias, como la de Karina que se infectó y está donando plasma, y como la historia de Luis,
que presenta cáncer, un cáncer de estómago, que es el caso clínico que voy a describir en esta presentación, y que de alguna manera, a pesar de estar cursando la pandemia por COVID, ha podido realizar la desensibilización y recibir su droga oncológica de primera línea. Sin lugar a dudas, hay un cambio en el paradigma de la alergia a fármacos en el siglo XXI, y esto es básicamente porque en los últimos 20 años ha habido un gran desarrollo de nuevas y mejores tratamientos orientados al tratamiento de distintas condiciones crónicas, fundamentalmente enfermedades inflamatorias crónicas, fibrosis quísticas, diversos tratamientos para pacientes con trasplante de médulas, hepáticos, renal, esterilidad y asimismo pacientes con cáncer. Estas drogas suponen una exposición y múltiples ciclos repetitivos a estos medicamentos, y al ser drogas inmunogénicas trae aparejado un aumento paralelo de estas reacciones a estos nuevos fármacos, consecuentemente generando reacciones de hipersensibilidad. Y dentro de estos medicamentos podemos encontrar a los anticuerpos monoclonales, a los agentes biológicos, a las hormonas, a los antibióticos, antimicóticos y más precisamente a los agentes antineoplásicos. Este año, bueno, la Organización Mundial de la Alergia, bueno, cuyo lema fue el cuidado del paciente con alergias no se detiene a pesar de la pandemia por COVID-19, y dentro de esto se incluyen aquellos pacientes que presentan reacciones de hipersensibilidad a agentes antineoplásicos. Y como podemos ver en este gráfico de Zen, en la pandemia por COVID-19 no solamente hay muertes vinculadas a, como podemos ver en la primera ola de fallecimientos, de muertes ocasionadas directamente por el virus, sino también hay una segunda ola de muertes ocasionadas por aquellas condiciones, por desatención de aquellas condiciones agudas, como por ejemplo accidentes cerebrovascular o infartos agudos de miocardio, y la tercera ola de muertes, que es la ligada a todos estos pacientes que tienen condiciones crónicas. Fundamentalmente aquí se encontrarían aquellos pacientes con cáncer que han presentado alguna reacción adversa al agente de quimioterapia. Entonces, tenemos a nuestro paciente que literal y metafóricamente se encuentra en un callejón sin salida, ya que por un lado tiene una condición sumamente crítica, que es la neoplasia. Por otro lado, esta condición se da en el contexto de una pandemia por COVID-19, y asimismo la condición de tener un cáncer es un factor de riesgo para tener una mayor severidad de infección por COVID-19. Y como si esto fuera poco, asimismo, la droga esperanzadora para que este paciente pueda llegar a tener una resolución de su condición presenta una reacción adversa de hipersensibilidad. Y por otro lado tenemos el otro actor, que como pueden ver, este actor somos nosotros, los alergólogos, cuando el oncólogo nos llama por teléfono y nos dice, bueno, por favor, necesito que este paciente que ha presentado esta droga de primera línea la vuelva a recibir, porque bueno, esto de alguna manera le va a modificar y le va a generar un aumento en la sobrevida, y necesito que se administre de manera segura y efectiva. Y es aquí en donde nosotros entramos en juego, y es cómo nosotros vamos a manejar a estos pacientes. Bien, con respecto a las reacciones adversas a los agentes antineoplásicos, prácticamente todos los agentes antineoplásicos tienen la capacidad de provocar reacciones, es decir, que son todas drogas inmunogénicas. Por lo general, uno tiende a no utilizar el término de reacciones de hipersensibilidad, ya que hay una amplia variedad de mecanismos implicados, con lo cual uno prefiere utilizar el término de reacciones infusionales o reacciones por infusión. Y estas reacciones generan un alto impacto en nuestro paciente, un alto impacto a corto plazo, al generar eventualmente una reacción potencialmente fatal. Fíjense que en un estudio realizado en Estados Unidos, la anafilaxia por agentes antineoplásicos representaba la tercera causa, y también ocasiona problemas a largo plazo, ya que puede dar lugar a la suspensión de tratamientos de primera línea, y esto de alguna manera provocar una alteración en la sobrevida del paciente. Bien, existen, bueno, esta es una clasificación de los agentes antineoplásicos según
la inmunogenicidad, podemos encontrar agentes antineoplásicos que tienen un alto potencial de inmunogenicidad, como por ejemplo fundamentalmente los platinos, los taxanos, la L-asparaginasa, y drogas con un bajo potencial de reacción inmunogénica, como por ejemplo los antraciclínicos, la doxorubicina, la acetoprina y los anticuerpos monoclonales. Bien, bueno, ¿cómo podemos clasificar los agentes antineoplásicos? Bueno, básicamente tenemos los primeros agentes, que son los agentes quimioterápicos, dentro de los cuales tenemos los agentes alquilantes, los antibióticos, los antimetabolitos, disruptores del citoesquelético, los anticuerpos monoclonales o agentes biológicos, los blancos moleculares, la hormonoterapia y el último grupo, que es el grupo de los moduladores del checkpoint, que es la inmunoterapia, dentro de los cuales incluimos el anti-CTLA4, el anti-PD1 y el anti-PDL1, que de alguna manera han revolucionado el tratamiento del cáncer, y esto asimismo le ha valido el premio Nobel a estos dos médicos, a James Allison y al doctor Hanoko de Japón. Bien, bueno, vamos a comenzar con un caso clínico. Este es el caso de un paciente de 59 años con cáncer de esófago, estadio 4, y que, bueno, en la sexta dosis de oxaliplatino y a los pocos minutos de la infusión presenta un cuadro de urticaria, conjuntivitis, congestión nasal, prurito faríngeo, pero los signos vitales eran normales. En ese momento, bueno, se suspende la infusión y se lo medica con corticoides y antihistamínicos, y posteriormente el oncólogo le indica tratamiento con capecitabine, que presenta una buena tolerancia al mismo, pero presenta progresión de la enfermedad de base. No tenía ningún otro antecedente de alergias a fármacos, tenía antecedentes como otros antecedentes patológicos, rinitis crónica, tromboembolismo de pulmón, y bueno, el oncólogo le indica platino. Bueno, los platinos, si bien son medicamentos no nuevos, sino que ya se utilizan desde hace un tiempo, de alguna manera hasta el momento representan la primera línea de algunos tratamientos de múltiples tumores sólidos, fundamentalmente ovario, mama, endometrio, pulmón, gastrointestinal y próstata. Dentro de los cuales, bueno, incluimos el carboplatino, el cisplatino y el oxaliplatino, y la incidencia global de reacciones adversas a estos medicamentos varía y es desde un 10 hasta un 27%. Y tiene ciertas características especiales que son características de estas reacciones, y es que por lo general las reacciones se presentan entre la octava y novena dosis, suelen estar mediadas por IgE y que requieren exposiciones repetidas. Y esto vamos a ver que es diferente a lo que ocurre con otros agentes antineoplásicos. Desde el punto de vista clínico, las reacciones provocadas por los platinos son reacciones muy agresivas desde el punto de vista clínico. Por lo general el paciente, además, bueno, suele presentar prurito, urticaria, broncoespasmo, edema facial, pero el paciente suele presentar hipotensión y suele ser un paciente que se compromete rápidamente y que clínicamente se manifiesta como una anafilaxia severa. Y existen tipos de presentaciones menos frecuentes que involucren otros tipos inmunológicos, otros mecanismos inmunológicos. Hay una herramienta muy importante para nosotros, que es el test percutáneo, porque esto nos va a predecir si el paciente inclusive puede llegar a presentar un cuadro de anafilaxia, y es el test percutáneo, con el cual aquí podemos ver las concentraciones tanto para el test percutáneo como para la intradermorreacción. Y es importante, bueno, recordar que siempre todos estos tests se deben realizar entre 2 a 4 semanas posteriores a la reacción de hipersensibilidad. Bueno, otro de los puntos importantes es que puede haber reacciones cruzadas entre los distintos platinos, y esto está presente en los tres. Fíjense, y esto es debido al anillo del carboplatino, el cisplatino. De todas maneras, igual cuando uno tiene que elegir alguno de ellos, uno elegiría el cisplatino como el más seguro de administrar en aquellos pacientes que han sido sensibles al platino. Y por lo general, uno no recomendaría utilizar un platino alternativo sin realizar una testificación cutánea previa. Bien, aquí podemos ver en esta tabla comparativa básicamente las diferencias que se presentan desde el punto de vista clínico entre las reacciones de hipersensibilidad que se presentan en taxanos versus platinos. Y aquí podemos ver que en los taxanos las reacciones por lo general se presentan en el primer
o segunda infusión. Por lo general, el momento de aparición puede ser a los pocos minutos y al comienzo de la infusión, y la severidad de los síntomas suele ser moderada. A diferencia de los platinos, como habíamos visto, que se da sobre todo entre el sexto y sexto ciclo, y que el momento de aparición suele ser variable, y que la gravedad de los síntomas suele ser mayor. Aquí podemos ver la amplia variabilidad de síntomas que puede presentar el paciente, y fíjense que el dolor es una de las características que suelen presentar estos pacientes y que no solemos ver en otros tipos de cuadros de anafilaxia. Y este tipo de manifestación clínica estaría dada fundamentalmente por la bradiquinina. Bien, entonces, cuando nosotros presentamos y evaluamos a un paciente que presenta una reacción de hipersensibilidad a un agente antineoplásico, debemos recurrir a la medicina de precisión y debemos fenotipificar y endotipificar a este paciente. Y es así que tenemos que evaluar si este paciente ha presentado o una reacción inmediata o bien una reacción tardía. Dentro de las reacciones inmediatas debemos catalogar si este paciente fue provocado por una reacción mediada por IgE, por activación mastocitaria o por utilización del receptor de la proteína más X2, o bien por una inhibición de la ciclooxigenasa. Y por otro lado tenemos las reacciones tardías, que pueden involucrar a un órgano o que pueden involucrar a múltiples órganos. Y si vemos en este paciente, pues se trata de una reacción inmediata, mediada por IgE, por múltiples exposiciones, como es el caso de los platinos, y que fundamentalmente dentro de los biomarcadores podemos utilizar el skin prick test o la intradermorreacción. Bien. Cuando evaluamos al paciente también tenemos que determinar el grado de reacción de hipersensibilidad que presentó, y si tenemos en cuenta, aquí tenemos el cuadro clínico de este paciente, podemos decir que tuvo un grado de reacción de tipo 2, que involucraba 2 órganos, pero que no había de manera significativa una alteración cardiovascular. Bien, si vemos aquí, podemos ver que este paciente típicamente presenta una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, IgE mediada, y en donde la desensibilización para este paciente estaría indicada. Aquí podemos ver otros mecanismos implicados este es el caso de los taxanos, y aquí podemos ver otros mecanismos. Fíjense que puede ser por activación directa, puede ser mediado por IgE, y que inclusive puede ser mediado por activación del complejo a través de la IgG. Y fíjense que no solamente la molécula del taxano puede estar involucrada, como el caso del paclitaxel, docetaxel o el carfilzomib, o también la molécula, que es el caso del diluyente. Estas son drogas que se encuentran diluidas, por lo cual también pueden estar involucradas, como es el aceite de ricino o el castor oil. Bien, entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿este paciente que presenté es candidato a realizar una desensibilización? Bueno, y básicamente este paciente tiene 3 grandes caminos. El primero de ellos es la evitación y suspensión de la droga. Obviamente que esto va a traer aparejado una alteración en la expectativa de vida y en la calidad de vida de nuestro paciente. Otra de las opciones es que nosotros la reemplacemos, el oncólogo la reemplace por otra droga, quizás de menor efectividad. Esto va a conllevar a un alto costo y a una afectación en la sobrevida, o bien que utilicemos esta droga que le ha indicado el oncólogo y que realicemos la desensibilización. Bueno, ¿quiénes son candidatos para realizar desensibilización? Bueno, todos aquellos pacientes que han presentado una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE, como es el caso de nuestro paciente que ha tenido una reacción por platino, pero también aquellos pacientes con antibióticos, reacciones por antibióticos, hierro, taxanos y algunos agentes monoclonales. Algunos pacientes que no son mediados por IgE, en donde involucren otros mecanismos por citoquinas de granulación mastocitaria, mixta e inclusive complemento, como es el caso de los taxanos, la doxorubicina, los anticuerpos monoclonales, la aspirina, o bien aquellas reacciones tardías. También se pueden realizar desensibilizaciones, fundamentalmente de antibióticos, como es el caso del Bactrim, algunos agentes quimioterápicos que provocan reacciones tardías como los taxanos, y algunos anticuerpos monoclonales.
nunca vamos a desensibilizar a un paciente que ha tenido una reacción severa, como es el caso de un Steven Johnson, una necrosis epidérmica tóxica, un DRESS, una vasculitis, fiebre por drogas, bueno, o que ha tenido compromiso orgánico como hepatitis, nefritis. Estos pacientes está contraindicado de manera absoluta exponer nuevamente al medicamento. Bien, entonces, nosotros vamos a poder reintroducir este medicamento en el paciente gracias a la desensibilización. La desensibilización la vamos a lograr mediante una tolerancia inmunológica clínica que es temporaria, y esto lo vamos a lograr mediante la administración de dosis crecientes, repetitivas y subóptimas de la medicación, y el tiempo de vida media que nosotros vamos a tener en cuenta cuando se pierda el efecto es de 2 vidas medias de la droga. Y esto es importante fundamentalmente en el tema de los antibióticos, porque bueno, en el caso de los agentes antineoplásicos, como son medicamentos que se administran cada un determinado periodo, siempre vamos a tener que desensibilizar a los pacientes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que es un procedimiento de alto riesgo para el paciente, ya que, bueno, obviamente nosotros vamos a reexponer a este paciente al medicamento al cual le ha generado esta reacción potencialmente severa y fatal, con lo cual es un alto riesgo no solamente para el paciente, sino también es un alto riesgo legal para nosotros los alergólogos, y que nosotros lo vamos a realizar cuando no exista otra alternativa terapéutica. Es el especialista quien es el que va a indicar la desensibilización y no nosotros, sino que nosotros vamos a realizarla. Bien, y obviamente que muchas de estas desensibilizaciones las realizamos en pacientes que están críticamente enfermos, pacientes con fibrosis quística, pacientes trasplantados, pacientes con cánceres, en los cuales nosotros le vamos a permitir, le vamos a permitir ayudar, y en el caso de los pacientes con neoplasias, generar un aumento de la sobrevida de los pacientes. Bueno, en cuanto a la desensibilización, es importante tener en cuenta que ha demostrado tanto in vivo como in vitro que es efectiva, y esto es que evita la degranulación mastocitaria y de los basófilos. Aquí podemos ver en este gráfico cómo un mastocito en reposo, sensibilizado, y que se provoca, recibe el antígeno, en este caso sería la droga oncológica, en dosis óptimas, se provoca y se libera la activación mastocitaria. En cambio, si nosotros le administramos esta dosis y la recibe en 11 dosis subóptimas, o si se utiliza un protocolo de 12 pasos, vamos a ver que esto se va a provocar a nivel de la membrana una inhibición de la internalización del receptor, y de esta manera no se va a provocar la degranulación mastocitaria. Bueno, esta es una receta para la desensibilización exitosa, y básicamente esta receta contiene distintos ingredientes, y estos están relacionados a las distintas variables de granulación mastocitaria. Por un lado, la primera receta es que nosotros no podemos hacer una desensibilización que incluya un doble aumento de dosis, del aumento de dosis por paso, y esto, fíjense, aquí vemos en el gráfico que si nosotros aumentamos más del doble de la dosis, vamos a provocar la degranulación mastocitaria. El segundo ingrediente de esta receta exitosa para nuestra desensibilización es que existe una dosis mínima de inicio, y que es de 1 en 100 a 1 en 200. Si nosotros comenzamos una desensibilización con una dosis de 1 en 10, vamos a provocar la degranulación mastocitaria. Y el tercer componente es el tiempo que se presenta entre los distintos pasos. Fíjense que no podemos utilizar una desensibilización si yo utilizo un paso mayor a 10 a 15 minutos, porque voy a lograr también una activación mastocitaria. Bien, bueno, entonces, volviendo al caso clínico de nuestro paciente, podemos decir que tiene una reacción de hipersensibilidad al oxaliplatino de grado 2, en base a las manifestaciones clínicas, con lo cual se decide realizar una desensibilización para el oxaliplatino. Obviamente que esto se hace en un contexto hospitalario, teniendo en cuenta y a mano todos los elementos necesarios para tratar eventualmente una reacción de hipersensibilidad severa. Se hace firmar el consentimiento informado del paciente, y en este caso
se implementó un protocolo de sensibilización de 12 pasos con premedicación 12 horas y 1 hora previa a la desensibilización. El paciente logró una buena tolerancia sin presentar reacciones y al momento ha realizado 5 desensibilizaciones de manera exitosa. Fíjense que para la premedicación, bueno, podemos utilizar distintas opciones y esto va a variar dependiendo de los distintos biomarcadores, y es así que podemos utilizar antihistamínicos, podemos usar antileucotrienos, podemos usar antiinflamatorios no esteroideos como aspirina, podemos usar corticoides, o inclusive en algunos casos de desensibilización, sobre todo en pacientes con algún síndrome de activación mastocitaria o mastocitosis, inclusive podemos utilizar omalizumab como premedicación. Bien, este es el protocolo clásico en donde podemos elegir entre el 3 Baxters de medicación, en donde bueno, incluye 12 pasos, o si ha presentado una reacción quizás más severa, con un cuadro de anafilaxia severa, podemos utilizar el de 4 Baxter con 16 pasos. Este es el ejemplo en donde podemos ver las distintas dosis y cómo se va distribuyendo en los distintos Baxters de la medicación las dosis hasta llegar a la dosis final y última, con lo cual el paciente recibe la dosis indicada por el oncólogo luego de realizar esta desensibilización. Bueno, es importante tener en cuenta que si bien esta desensibilización la dirige el alergólogo, también está implicado el oncólogo, que es el que indica realizar la desensibilización. Por otro lado está la enfermera entrenada, que es la que va a administrar la medicación, y sin lugar a dudas también la farmacéutica, que es aquella quien nos va a realizar las diluciones pertinentes. Bueno, es mi experiencia en el Hospital Universitario Austral. En total, hasta julio de este año, habían sido 531 procedimientos, fíjense, en 71 pacientes. La gran mayoría involucraba taxanos, luego platinos, anticuerpos monoclonales y, bueno, otros agentes antineoplásicos como ciclofosfamida, anastrozol, capecitabine, fulvestrán, irinotecan, ribociclib. Fíjense que de todos los más comunes son los taxanos y en segundo lugar los platinos. Y fíjense, esta es una paciente que desensibilicé hace 2 semanas y que, si bien el término no está en la literatura, yo lo acuñé como redesensibilización, y es una paciente que hizo una desensibilización por taxanos por una anafilaxia en el año 2012, que fue exitosa y que, bueno, desgraciadamente por progresión de su enfermedad, el oncólogo decide que nuevamente necesita recibir paclitaxel, con lo cual se realizó la redesensibilización y esta comenzó hace 2 semanas y la está realizando de manera exitosa. Bueno, como conclusiones, es importante tener en cuenta que la desensibilización es una gran herramienta para nosotros los alergólogos, ya que nos va a permitir reintroducir este agente antineoplásico en este paciente que ha presentado esta reacción de hipersensibilidad. Por otro lado, bueno, que es muy importante caracterizar clínicamente, interpretar el mecanismo fisiopatológico e indicar y saber qué paciente tiene indicación y qué paciente no tiene indicación de realizar la desensibilización aplicando la medicina de precisión. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la desensibilización a agentes antineoplásicos es un procedimiento seguro. La gran mayoría de los pacientes toleraron el procedimiento sin reacciones graves, no hubo muertes, hubo algunas reacciones leves, y que la eficacia de la droga se mantiene a lo largo del tiempo, y esto no es un dato menor en estos pacientes que están recibiendo una medicación que les va a cambiar su vida. Y fíjense, este es el muro que por ahí pueden ver los pacientes que tienen una neoplasia y que de alguna manera han tenido una reacción de hipersensibilidad, o inclusive nosotros mismos podemos encontrarnos con este muro cuando nos hacen una interconsulta por un paciente que presenta una reacción de hipersensibilidad. Lo importante tener en cuenta es que este obstáculo nos va a hacer más fuerte, más experto y mucho más valiente. Y quería compartir con ustedes, y le dedico esta charla a este estudiante de medicina, en este caso en la Universidad Católica de Córdoba, que bueno, que está ahí, se ve que tiene una clase de anatomía, porque está sosteniendo
dos fémurs, y que es el doctor Aldo Cavallo, que bueno, como había mencionado, fue compañero de mi papá en la Universidad Católica de Córdoba, y que bueno, han sido compañeros. Así que bueno, se lo dedico a él a esta charla. Bueno, muchas gracias, y todas las dudas y consultas que tengan, por favor, les pido que las hagan. Muchas gracias. Doctores, yo ya tengo Bueno, dos preguntas agendadas. me sorprendiste con la foto esa, porque hace años que no la veo. Y muchas gracias por el recuerdo, sabía que la tenía tu papá. Por un lado, quiero agradecerte, realmente muy excelente fue la presentación. Y vamos a hacer las preguntas. Le paso al doctor Josen, que va a comenzar con las preguntas pertinentes. Gracias, Aldo. La primera pregunta es de la doctora Cecilia Cavallo, no sé si la conoces, al doctor Sánchez Segovia. Dice, en su experiencia, ¿qué porcentaje de alergia a beta-lactámicos fueron confirmados realmente? No, en mi experiencia debo tener unas 3 casos confirmados. Es muy bajo, es muy bajo. Lo que sí tuve una vez fue, apenas había llegado a Paraná acá al principio de los 90, cubrí unas guardias en un sanatorio privado en pediatría, y me llega un pacientito que, un síndrome de Down, entre 10 y 11 años, y la madre me dice que ese era más o menos a las 4 de la tarde, pero a partir del mediodía el paciente se desvanecía y se recuperaba. Pasaban 2 horas, se volvía a desvanecer y se recuperaba. Me lo llevan aproximadamente 4 de la tarde, ha sido, no recuerdo bien. Pensé en algo neurológico en ese momento. Le hago una punción lumbar, me da todo normal, signos neurológicos, todo normal. Pensé en una cardiopatía, la madre me dice, no, doctor, lo hemos hecho revisar, no tiene nada cardiológicamente, preguntándole si había tomado alguna medicación, algún tranquilizante de alguien que tomara en la casa, porque no era un desmayo, se desvanecía y se recuperaba. Y estaba 2 horas bien y se volvía a desvanecer unos 15, 20 minutos y se recuperaba. Bueno, llamo al neurólogo, me dice, mira, no encuentro nada, pero si esto sigue así, le haremos otro estudio. Bueno, perfecto. Y bueno, entonces me siento con la madre y le entro a preguntar, que ahí está, por eso insisto tanto en la historia clínica, en la anamnesis. Y le empiezo a preguntar y me dice, y doctor, no, lo que pasa, dice que ayer a la mañana, dice, el pediatra le indicó una penicilina G por una angina puntácea. Ahí le digo yo. Y él anteriormente, le digo, ¿ha hecho alguna reacción cuando ha tomado amoxicilina? Sí, dice, se brotaba un poquitito, le daba una picazón y nada más. Y después me relata la madre, y el abuelo es alérgico a la penicilina, doctor. Bueno, entonces, un caso bastante raro, que inclusive lo tuvimos con corticoides, 24 horas, lo dejamos internado 48 horas, se recuperó perfectamente ese paciente y bueno, obviamente, alérgico a la penicilina. Es un caso bastante raro la presentación que tuvo, digamos. Gracias, Antonio. Una pregunta al... Dale, Roberto. Sí, una pregunta al doctor Ricardo Swiner. En caso de una paciente con reacción a paclitaxel, se realiza test cutáneo para docetaxel, siendo negativo. Se decide premedicar previo quimio y realiza reacción inmediata. ¿Cómo interpretamos esta reacción? Bien, un punto importante, así como mencionaba el tema de la reactividad cruzada con los platinos, también se suele dar con los taxanos. Dentro de los distintos agentes de los taxanos, como por ejemplo el paclitaxel, el docetaxel, hay una serie de casos en donde se ve que hasta el 60-70% de los pacientes que han tenido reacción al paclitaxel pueden serlo también al docetaxel, con lo cual no es seguro administrarlo. Y
inclusive en este caso yo lo que recomendaría es, no sé si se había realizado la desensibilización o se había hecho premedicación nomás. Había sido fallida, ¿no? La premedicación, si mal no recuerdo. Activo el micrófono para explicar. No, Ah. en este paciente se había decidido, a pesar de que las pruebas habían dado negativas, la intradermo y el PRIC, se decidió empezar como protocolo de desensibilización. Como es del hospital, no tenían otra opción terapéutica y ahora con todo lo de la pandemia la oncóloga sugería probar con ese. Por eso no se cambió de grupo, digamos. Pero aún con la dedicación hizo reacción inmediata, siendo que también era la primera vez que lo recibía, ¿no? Así que bueno, se suspendió todo, pero quedó en eso, si bueno, evidentemente no fue mediado por IgE o cómo se estudiaría en estos casos. No, claro, no, por eso ahí yo les mostré en el gráfico que los taxanos son moléculas insolubles y con lo cual necesitan, en el caso del docetaxel es el polisorbato, el diluyente, y en el caso del paclitaxel es el aceite de ricino, castor oil. Entonces ellos mismos también, el mismo diluyente puede provocar la reacción de hipersensibilidad y por ahí la molécula de taxano no es la responsable. Yo lo que he hecho es, muchas veces, es desensibilizarlo para docetaxel a pesar de, digamos, no tener, digamos, datos de que ha sido, digamos, que lo tolere. Yo directamente prefiero asegurarme el paciente y desensibilizarlo. Claro, no llegamos a sensibilizar, quedó ahí y bueno, y se suspendió. Pero también sospechamos que podría haber sido, como no se podía conseguir con el Bumina, se suspendió todo. Pero bueno, fue un caso que a la desensibilización no toleró. Claro. Bueno, habría que buscar otra droga alternativa. Pero, ¿qué paso usaron, Ceci? 12 pasos. Si no toleró con 12 pasos, yo o sea, realizaría la nueva desensibilización y utilizaría 16 pasos. Claro, fue el de 12 y fue en el primer paso Claro. que enseguida hizo la misma reacción que con el Pacli, porque nunca se le había hecho. Sí, sí. Y Bueno, sí que lo primero hay hicimos en el corroborar hospital. que Y no lo haya- raro que respondió enseguida, no llegó a hacer la adrenalina. La reacción se le hizo corticoides y antihistamínicos y respondió enseguida, que eso también como que quedó sospechoso, porque una reacción tan fuerte y no haber evolucionado peor, quizá que haya sido por liberación de mastocitos sin llegar a haber hecho. Me cortó, pero bueno, otra de las cosas también es importante es ver si no hay algún error de dosis. Por eso es que uno también se tiene que involucrar. Yo cuando van y preparan las diluciones, yo voy casi al flujo laminar y chequeo todo el tema de dosis. Siempre uno tiene que estar atrás y hay que, bueno, asimismo asegurarse de hacer como un doble chequeo con el enfermero de que esté utilizando el primer Baxter, que prácticamente no es mínima la dosis de la medicación. Pero yo lo que te aconsejaría, Ceci, es que utilices que lo vuelvas a desensibilizar y utilices 16 pasos, o sea, comiences con una dilución de 1 en 1000 y bueno, yo creo que vas a tener éxito. A mí me ha pasado que, bueno, fracasé en alguna desensibilización y lo que hice, bueno, fue utilizar 16 pasos en la desensibilización siguiente. Sí, Roberto, hacer la otra pregunta que sigue. Bueno, la doctora Cintia Mendoza pregunta si se sugiere premedicación a los pacientes oncológicos sin antecedentes de reacciones alérgicas que reciban medio de contraste. Bien. En el caso de este tipo de pacientes son los que más se realizan los estudios contrastados por una cuestión de redestratificación, etcétera, en donde ahí va a jugar un rol fundamental los factores de riesgo que tiene ese paciente como antecedentes, principalmente si es hipertenso, diabético, si ha recibido alguna vez contraste, como dijiste que no, pero es un factor de riesgo, o qué medicación están haciendo. Este paciente, si es la primera vez que se va a hacer un estudio contrastado y tiene alguno de esos factores de riesgo, lo que se sugiere es solamente premedicarlo con antihistamínicos, no con corticoides. Si este paciente no tiene ninguno de los factores de riesgo que nombré previamente, no sería necesario realizar ningún tipo de premedicación,
pero siempre y nunca está de más comunicarnos con el servicio de imágenes que va a hacerle el estudio y decirle el tipo de contraste que sugerís, principalmente el dimérico no iodado, de ser posible. Otra cosa, si ha hecho una reacción, son otro tipo de pacientes. Hay otra pregunta, en este caso... Una de las doctor... preguntas para Luciano. Sí, para Luciano, una de las preguntas, ¿cuál es el protocolo que usan para en el hospital para los estudios con yodo? Bien, Aldo. Cada hospital debería tener, en realidad deberíamos conseguir todo con un protocolo, unificar nuestros conceptos, pero cada hospital debería tener su protocolo. Nosotros en este caso, lo que hicimos por varias reacciones al contraste que se dieron, unificamos conceptos con imágenes, donde todo paciente, el médico que interroga al paciente, ya sea el oncólogo, el clínico, el cirujano, ya tiene los factores de riesgo que yo pasé, donde si el paciente cumple 1 o 2 factores de riesgo, nos lo deriva a nosotros para una entrevista previa, y ahí vemos si lo premedicamos o no, en el caso número 1. En el caso número 2 son aquellos pacientes que hacen reacción que no pasaron por nosotros. En ese tipo de pacientes, el técnico de imágenes va a anotar el tipo de reacción y va a ver qué tipo de contraste se le administró para luego avisarnos a nosotros. Entonces el paciente ya no viene con qué tipo de contraste y qué tipo de reacción para que nosotros podamos actuar en la misma. A fines prácticos, todo paciente que no se haya hecho ningún estudio contrastado y no tenga factores de riesgo, no lo premedicamos. Si tiene factores de riesgo leves, le damos antihistamínicos. Si tiene factores de riesgo moderado o graves, antihistamínicos y corticoides. Y el esquema que utilizamos nosotros es 12 y 2. O sea, 12 horas antes y 12 horas antes del estudio y 2 horas antes del estudio. En el caso que sea programado. Una preguntita para el doctor Garavaglia. ¿Utilizan en el hospital muchos medios de contraste iodados o iónicos o no iónicos? ¿Cuál utilizan? ¿O con mayor frecuencia? Con mayor frecuencia los no... Sí, por lo general. En pacientes sin riesgo. En pacientes sin riesgo, principalmente con mayor frecuencia, utilizamos los no iónicos. Nosotros, ojo, que nosotros podemos sugerir, pero después también está el especialista que quiere ver su imagen. En el caso, por ejemplo, en hemodinamias, los cardiólogos, los hemodinamistas van a sugerir siempre el contraste iodado porque necesitan una imagen muchísimo más intensa que en las tomografías, por ejemplo, donde ahí va a jugar un rol fundamental nuestra sugerencia y que también el especialista que realice el estudio vea al paciente y sepa qué va a realizar, pero siempre se trata de utilizar los contrastes no iodados, no solo por nuestra parte alergológica, sino también por la parte nefrotóxica, que muchos de estos pacientes diabéticos, hipertensos, etcétera, lo son, pero siempre no iodados, siempre que se pueda. Perfecto. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hay más, Aldo. Hay del doctor Mauricio Sarrazola para el doctor Sánchez Segovia. Si en el rash por amoxicilina en pediatría se pasa directamente a la provocación oral. Se puede, o sea, la provocación oral, si es un rash solamente, sí se puede hacer una provocación oral. Ahora, si es algo generalizado, digamos una reacción generalizada, no. Tener en cuenta por ahí el tiempo que pasó, si tiene memoria inmunológica el paciente, que es lo que yo dije recién. Después del mes, entre las 4 y 8 semanas, y no después de las 6 meses, porque ahí pierde memoria inmunológica por ahí el paciente y no reacciona. Bueno, gracias, Antonio. El mismo doctor Sarrazola le pregunta al doctor Swiner si el parche atópico en quimioterápicos es para reacciones no inmediatas. Bueno, muchas gracias a Mauricio por la pregunta. En realidad, yo nunca utilicé prueba de parche para medicación oncológica porque, bueno, en principio no está demostrado que sea un método de estudio fiable. Y en segundo lugar, yo no conozco la farmacología del medicamento como para aplicarlo en la piel y entiendo que es tóxico, con lo cual yo no utilizaría ni recomendaría la utilización de parches con drogas oncológicas. El doctor Maximiliano. Sí. Dale, Roberto. El doctor Maximiliano Gómez, el presidente electo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, que nos honra con su presencia, felicita por las presentaciones y le pregunta al doctor Swiner
la necesidad de red de sensibilización sería sugestivo de degranulación directa en lugar de IgE mediado. Bueno, muchas gracias, Maxi. La verdad que es un honor que estés presente aquí, el presidente electo, así que muy buena la pregunta. En principio, en este caso se trataba de una paciente con reacción a taxanos, y como podemos ver, las reacciones por taxanos son medidas engañosas, porque bueno, no son como las de los platinos, en donde bueno, aquí ambos mecanismos podrían estar involucrados, tanto una degranulación directa como un mecanismo IgE mediado o mismo el diluyente, digamos. Entonces, en estos casos, yo creo que sí es necesaria realizar una red de sensibilización, porque bueno, por ahí un prick test negativo, como mencionaba Ceci hoy, no te descarta que el paciente tenga alergia a ese medicamento, y puede ser tranquilamente el diluyente, el involucrado, o inclusive puede involucrar mecanismos IgG que estimulen anafilotoxinas y que sea, digamos, mediada por complemento. Con lo cual, la pregunta está muy buena y, digamos, en estos casos yo haría la red de sensibilización siempre. Bueno, aquí hay una doctora Jessica que presenta un caso de un paciente internado para resolución de pie-bot bilateral, 1 año de edad, presenta irritabilidad, bradicardia, sudoración y palidez post-infusión de cefalotina. Se le administró hidrocortisona y oxígeno y mejoró. Antecedente de haber recibido cefalotina prequirúrgica anteriormente. Si se puede pensar en anafilaxia a pesar de no ser necesaria la adrenalina para revertir el cuadro. Sí, hay que pensarlo en una anafilaxia. En ese caso sí. Hay que pensarlo porque puede ser una reacción leve y a la próxima vez que tenga contacto con el antibiótico nos puede hacer una reacción mayor. La doctora Cintia Mendoza pregunta cuáles son las medicaciones que sugieren suspender antes de recibir medios de contraste. Bien. Bueno, Cintia, las medicaciones por parte del paciente, medicación habitual, primero que nada tenemos los betabloqueantes, más que nada los betabloqueantes por la posibilidad de que si tu paciente hace una reacción severa al contraste, sabemos que los betabloqueantes disminuyen el efecto de la adrenalina. Por otro lado tenemos los IECA, entre ellos el enalapril, más utilizado por el estímulo que hacen sobre las bradikininas. Y por último, en aquellos pacientes asmáticos que le vas a realizar un estudio contrastado, fijarte lo de los AINES, si puedes rotarlos, si es que está tomando AINES. Estos 3 medicamentos de cabecera serían los que uno debería de rotar siempre y cuando, de ser posible, viendo riesgo o beneficio por parte del paciente a la hora de rotar la medicación. En un estudio programado, por supuesto, es más fácil. Muy bien, según lo que me figura a mí en pantalla, no hay más preguntas. No sé si... ¿Puedo hacer una preguntita para doctor Garavaglia? ¿Qué porcentaje de predicción nos puede dar un prick test en yodo? ¿Con yodo? ¿Es bajo, es alto? Claro, como dije en la charla, tiene una alta especificidad, pero una sensibilidad muy variable. Muy variable porque va a depender también del contraste que utilice, del paciente, de la reacción que haya realizado, de cómo estaba el paciente a la hora de la reacción. Por eso tiene una variabilidad tan grande a nivel de la sensibilidad, pero tiene una especificidad casi del 90%. Por eso, como dije, doctor, es muy importante contar con nosotros en nuestros hospitales, en nuestros centros de trabajo, con otros contrastes alternativos para testear al paciente con el panel completo. Una cosa que quiero destacar es que principalmente los contrastes se manejan en base a lo que provea la farmacia y con farmacéuticos habilitados para este contraste. Entonces es cuestión de nosotros integrarnos un poquito en imágenes y obtener varios tipos de contrastes para hacerlo. Pero a fines prácticos sí tiene una alta especificidad y una sensibilidad muy variable por todas las posiciones del paciente. Gracias. De nada, doctor. Si no hay más ninguna pregunta, le vamos... En pantalla no hay más ninguna pregunta. Perfecto. Le damos el pase a la presidenta de la Asociación de Alergia del Litoral, la doctora Fernández. Bueno, hola, buenos días a todos. Un gusto, la verdad que muy buena la sesión. Los felicito a los disertantes y a los moderadores por acompañarnos.
Les agradezco a todos los participantes. Veo que hay colegas de Colombia y de Paraguay. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, un poquito para cerrar esto, destacar que este tipo de alergias, las alergias a medicamentos, son muy inherentes a nuestra especialidad. Somos los alergistas los que podemos hacer el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y, en caso necesario, la desensibilización. Entonces, invitar especialmente a los nuevos colegas alergistas que se animen a hacer este tipo de estudios, este tipo de pruebas, porque como les digo, es verdaderamente un tipo de alergia que es muy de nuestra especialidad, de nuestra métier, digamos. Bueno, aprovecho la oportunidad para 2 o 3 cositas. En primer lugar, algo importantísimo para nosotros, nuestro evento más importante, que es invitarlos al Congreso de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Están todos invitados. Voy a, de paso, enviarles acá por el chat nuestro mail, para que quien quiera alguna inscripción se comunique con nosotros a este mail. Ya hay muchos que me han preguntado, así que los invito. Hay disertantes verdaderamente muy prestigiosos, así que aprovecharlos. Son los días 21, 22 y 23 de noviembre, por supuesto online en el contexto del COVID, toda una nueva experiencia, la verdad que una ardua tarea de los organizadores, así que les agradecemos la difusión también de este evento tan importante. Lo pueden ver también en las inscripciones por la plataforma del Congreso o por la web de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Por otro lado, este webinar va a estar disponible en la página de YouTube en unos días, en cuanto lo editemos, para que puedan volver a visualizarlo si tienen interés, o puedan verlo los que no han podido por motivos particulares, estar en este horario acompañándonos, así que va a quedar ahí. Y también va a quedar como material de estudio para todos aquellos que quieran rendir el examen de este curso anual. También se pueden comunicar a esa dirección de correo electrónico para preguntarnos las condiciones para poder rendir. Después les decimos bien la fecha y todo. No sabemos bien si va a haber un 4.º módulo, todo depende, porque, bueno, vamos a ver qué pasa después del Congreso, si tenemos aún alguna fecha como para dar el 4.º módulo, y si no, el examen será de los 3 módulos que ya pasaron y que por supuesto están disponibles en YouTube. Bueno, sin más, les agradezco nuevamente la presencia a todos y bueno, seguimos en contacto para lo que necesiten. Así que bueno, ya estamos en horario. Nos despedimos con un saludo y mucho éxito para el Congreso. Los esperamos a todos y nos vemos ahí.